Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para nosotros es un verdadero privilegio poder estar nuevamente con ustedes aquí en FTV, el canal de la misericordia. Y como todos saben, estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos conforme a lo que nos pide nuestros pastores y el gobierno nacional, guardando la cuarentena. Estamos tratando de salir lo menos posible, así que todos estos programas son producidos desde nuestros hogares. Adelanto para pedirles disculpas a todos ustedes si debido a esto se filtra algún sonido, algún ruido que sale de nuestro control, debido a que, como saben, no es un estudio de televisión, es mi casa, y efectivamente puede ocurrir estos inconvenientes, de los cuales adelanto a pedir disculpas. El otro tema importante también es recordarles a todos ustedes que es muy importante los medios católicos. El apoyo que podamos darle, mucho o poco, a los medios católicos para nosotros es sumamente importante. Gracias a estos medios, en especial FTV, nosotros logramos poner a nuestra disposición la Santa Misa, las catequesis, el contacto con nuestros pastores, ese apoyo espiritual que nos brindan estos medios. Así que de lo poco que podamos nosotros dar, es importante que colaboremos con estos medios para que podamos llevar adelante la evangelización y el fortalecimiento de nuestra fe. Así que siempre recuerde, cuando tenga un ingreso, de lo poco que usted pueda, colabore con los medios católicos, en especial con FTV, el canal de la misericordia. Bueno, como todos saben, estábamos comentando el catecismo de la Iglesia Católica con el tema de el credo, y estábamos empezando con el tema específico de el numeral 205, numeral 205 del catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de la revelación de Dios a Moisés. Y quisiera proceder a leerle el numeral específico. Dice el catecismo, numeral 205. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde y sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Dios es el Dios de los padres. El que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Leemos el texto Éxodo 3 del 13 al 15. Dice: yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Muy bien, con esta primera etapa vemos cómo el catecismo nos muestra y nos enseña la manifestación del nombre de Dios. Pero un aspecto importante de esa manifestación es su presentación. Dice que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, es importante saber que Dios es el Dios de la historia. Antes que Jesucristo se encarnara, ya Dios se presentaba en medio de nosotros como el Dios de la historia. Algunos dirán: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Es muy importante, porque el Dios de la historia significa que, recuerden que hay una historia universal. Podríamos decir que hay una historia particular y también hay una historia personal. Cada uno de nosotros
somos una historia. Por eso podemos hablar con propiedad de mi historia cuando hablo de los acontecimientos de mi vida. Si se dan cuenta, Dios se presenta a Moisés no como el Dios del universo, sino como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de personas concretas, con historias personales en las que Él intervino y que participó en cada paso de la vida de estos personajes. Importante para todos nosotros descubrir y entender este concepto del Dios de la historia, del Dios que está en los acontecimientos de mi vida. El profeta decía, el Dios que me eligió antes de yo ser engendrado en el seno de mi madre. Me eligió desde antes de ser creado, ya Dios pensaba en mí. Pero después que fui engendrado, después que mi madre me tuvo en el seno y me dio a luz, durante todos los aspectos de mi vida, Dios está conmigo. Así que cuando Dios se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios personal, el Dios que me acompaña en cada una de mis jornadas, en cada uno de los acontecimientos pequeños o grandes de mi vida, afortunados o desafortunados. No se trata del Dios que privilegia un comportamiento particular. Él siempre está conmigo. Él quiere que yo cumpla con su voluntad, que es el bien. Sin embargo, Él no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Pero lo importante es saber que Dios está pendiente de cada uno de nuestros acontecimientos. Es el Dios de mi vida, de mi historia. No solo el Dios de mi familia, de mi país o del mundo, del universo. De manera muy personal y particular, Dios está presente y está pendiente de cada una de las cosas que me ocurren a mí. A ese nivel de intimidad está Dios. Por eso podríamos decir con propiedad, igual que yo soy, podría decir Yahvé, yo soy el Dios de Roquel, el Dios de Juan, el Dios de Ernesto, el Dios de Pedro, el nombre que usted quiera, el nombre suyo, ese es su Dios. Entonces, para usted, Dios es personal y Dios lo ve a usted de manera individual. Usted no es uno más en una masa de miles de millones de personas. Dios, en su amor y su omnipotencia, lo ve como si usted fuera el único ser sobre el universo y está pendiente de todos sus detalles. Es maravilloso e importante conocer eso. Y el otro aspecto importante del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, es la historia de mis ancestros. Yo, el mismo Dios de mis ancestros, el que ha cuidado de mi familia, de la historia de mis antepasados, es el mismo Dios y será el Dios de mis descendientes, de mis hijos, de mis nietos. Él está pendiente de todo nuestro árbol genealógico. Por eso es un Dios cercano. Es el Dios de mi persona, pero de mi familia, también de mi país y del universo entero. Entonces es un Dios que a la vez es universal, pero íntimo a lo más profundo de nuestro ser. Es el Dios cercano, pero a la vez trascendente, que está por encima de todo, pero decide estar en lo más íntimo de mi corazón. Entonces, eso es lo maravilloso del Dios que se revela, el Dios que se revela a Moisés y que le da algo más de su ser y le explica esto maravilloso, que es un Dios que tiene nombre por el cual podemos comunicarnos y que está muy pendiente no solo de su pueblo, sino de cada uno de sus individuos, de los acontecimientos de su vida, de lo que le pasa, lo que lo hace reír, lo hace llorar, lo entristece, sus deseos, anhelos. Muchas veces nosotros vemos a Dios lejano y pensamos que Él solo se ocupa de los grandes acontecimientos, sin saber que Dios está pendiente hasta de los más mínimos detalles de nuestra vida. Es el Dios del amor, el Dios cercano a cada uno de nosotros. Muy bien,
Vamos a hacer nuestra primera pausa para reflexionar un poco, tomar un vaso con agua y después continuamos reflexionando con el siguiente numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel y estuvimos hablando en el bloque anterior acerca del Dios que se revela, el Dios personal, el Dios de mi familia, el Dios de mi país, el Dios que se revela, que es el Dios de mis ancestros, de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero también el Dios que está pendiente, igual que de Abraham, Isaac y Jacob, de mí y de mi familia. No solo de mis ancestros, sino también de mis descendientes. Es el Dios trascendente y cercano. Miren cómo se le presenta a Moisés a través de un acontecimiento que era común en el desierto. El incendio espontáneo que tenían esas zarzas, que no era infrecuente en el desierto, esas zarzas secas. Lo que llama a Moisés la atención es que la zarza no se consume, sigue ardiendo indefinidamente, y él fue a ver qué ocurría, y ahí se le revela el Dios de sus ancestros. Y que se le presenta con un nombre personal. Se le da un nombre con el que dice yo soy, o yo soy el que soy. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente numeral. Así que nos vamos a ubicar en el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer el numeral 206. Así que pongamos atención, numeral 206 del Catecismo de la Iglesia Católica. Al revelar su nombre misterioso de YHWH, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que soy, Dios dice que es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como la resistencia a tomar un nombre propio, y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, Isaías 45:15. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Aquí hay varios aspectos que vale la pena destacar. Primero, el nombre de Dios, si bien es cierto, es como Él nos dice a nosotros que quiere que nosotros le llamemos, se dan cuenta que no es un nombre común y corriente, sino más que todo es una afirmación de su esencia. Yo soy significa que para Dios no hay pasado ni presente, ni futuro. Él vive un eterno presente. No es como el ser humano que tuvo un pasado y tiene un futuro. Él siempre ha existido. Por lo tanto, la manera de expresarlo en lenguaje humano es que tiene un eterno presente. Antes de Dios no hay nada, o no había nada, y después de Dios no hay nada, solo Dios. Por lo tanto, una manera de expresar esa realidad de Dios es diciendo yo soy el que soy, o yo soy. El otro texto que manifiesta el catecismo es que es trascendente. Significa que está por encima de todo. Y es una aclaración importante porque algunas personas confunden a Dios con la creación. Dios no es la creación. Vuelvo y lo repito. Dios no es la creación. El confundir a Dios con la creación se llama panteísmo, una filosofía falsa que identifica a Dios con el universo. No, el Dios que se revela en la Biblia y que es el Padre que nos presenta nuestro Señor Jesucristo es trascendente. Él no es parte de
la creación. Él sostiene la creación por su poder. Y Él hizo la creación de la nada. Por lo tanto, esa imagen que puede tener alguno de que Dios se quitó algo de Él mismo para hacer el universo es falso. Dios es totalmente aparte. Eso significa trascendente. Está totalmente afuera de la creación. Eso no significa que está desentendido de la creación o que está lejos de ella. Lo que queremos decir es que Él es totalmente otro. No tiene nada que ver. La creación es algo que Él hizo y que está fuera de Él, pero que Él sostiene. Entonces, esto lo explicamos para que no nos confundamos con el hecho de que Dios, algunos piensan de que Dios es la creación y Dios son una misma cosa. Esos son ese es panteísmo y tiene que algo que ver con algunas filosofías orientales donde la gente piensa que ir al cielo o entrar en el nirvana significa fundirse con el universo. Por eso algunos vemos que plantean aspectos como que todo es Dios, eh, y ese aspecto de que todo es Dios es que creen que el universo, incluyendo nosotros que somos parte del universo, somos eh, Dios también. Eso es una grave confusión y no tiene nada que ver con la revelación divina. Y esto es importante, este tipo de aclaraciones, y el catecismo no lo presenta. También el catecismo nos dice que Dios es misterio. Y el sentido de misterio en este aspecto no quiere decir que sea algo oculto como cuando usamos la palabra misterio cuando decimos una película de misterio, como una película de algo que está oculto, que no es posible descubrir. No, Dios es misterio en el sentido este, se refiere no a que Él se esconde, sino al contrario, Él se ha revelado. Todo lo que sabemos de Dios es porque Él se ha dignado en darnos ese conocimiento a nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene la palabra misterio? Significa que nosotros, nuestra inteligencia no es capaz de abarcar a Dios. Santo Tomás de Aquino decía que desde el momento que pensamos que abarcamos a Dios, ya ese no es Dios, porque Dios es infinito y nuestros pensamientos son finitos, son limitados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de Dios? Lo que Él nos ha revelado de sí mismo y las figuras y formas con las que Él nos ha mostrado quién es Él y qué quiere Él de nosotros. Ese es el conocimiento que tenemos, pero eso no es Dios propiamente dicho. Tampoco podemos decir que lo abarcan totalmente. Son imágenes, formas adecuadas que nos dan de manera razonable, según nuestras capacidades, el conocimiento que necesitamos saber para estar en comunión con Dios y saber lo que Él quiere que sepamos de Él. Pero el hecho de que es un misterio significa que nuestra mente no lo puede abarcar. Eso significa misterio. Tampoco misterio significa que sea irracional, es decir, que no puedo pensar en él y tener una hilación lógica con respecto a lo que es Dios y qué quiere de nosotros. Entonces, eso tampoco. Pero pretender estar en los pensamientos de Dios es imposible. Por eso Él nos dijo, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Como aventaja el cielo a la tierra, así aventajan mis pensamientos a sus pensamientos. Una manera como la Biblia nos presenta de que nosotros no podemos pretender. San Pablo nos decía que a quién el Señor le pidió consejo para hacer la creación. ¿Quién fue su consejero? Es una forma de verlo, ¿no? O también decirle, San Pablo también lo plantea de otra manera, dice, ¿cómo la vasija de barro le va a decir al alfarero, hazme de esta forma o de esta otra forma? Sino que solamente pasivamente recibe lo que el alfarero le quiera dar. Así somos nosotros las criaturas frente a Dios. Por lo tanto, Dios es trascendente, Dios es un misterio. Y finalmente, el último aspecto es que es inefable, es decir, nuestras palabras no pueden expresarlo completamente. Lo expresamos con analogía, comparaciones, que como dije son adecuadas para explicar el misterio de Dios, pero no lo abarcan. Entonces es un error pretender nosotros que entendemos el proceder de Dios o que podemos cuestionar a Dios si nosotros no somos capaces de entender qué es lo que Dios y cuánto abarca a Dios en su infinita sabiduría. Lo que sí nos toca a nosotros saber lo que Él quiere de nosotros,
cumplir su voluntad, tratar de conocer su voluntad para cumplirla y de esa manera entrar en comunión con Él, que ya de por sí es el mayor privilegio que podemos tener en todo el universo. Si nos dieran, ofrecieran a todo el universo infinito, no tendría el valor de lo que es la comunión íntima con nuestro Dios. Muy bien, con esta reflexión hacemos una pausa para seguir reflexionando y después continuamos hablando del catecismo. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, comentando el catecismo de la Iglesia Católica, y estamos hablando de la revelación del nombre de Dios, leyendo los numerales 206, 207, 208, 209. Ahora les invitamos que nos pongamos a leer el siguiente numeral, que es el 207, perdón, el 207. Dice el catecismo lo siguiente: al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado. Yo soy el Dios de sus padres. Como para el porvenir, yo estaré contigo. Dios, que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Efectivamente, aquí viene otro aspecto que el catecismo nos hace notar sobre la fidelidad de Dios. Dios no solo es fiel, sino que está siempre presente, porque alguien puede ser fiel a la distancia. Estamos muy separados, pero sé o debes saber que te soy fiel, que no te traiciono. Pero no, en el caso de Dios no se trata de una fidelidad lejana, se trata de una fidelidad cercana. Yo estoy, ese yo estoy contigo, a tu lado, presente en todo momento. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla que Dios diga, yo estuve con tus padres. Puede ser que tus padres ya estén en el cielo, pero ten la certeza de que Dios estuvo en cada paso de su camino con él, con ella, con tus padres, con tus tíos, con todos. Dios estuvo presente. Yo estuve con ellos, con tu abuelo, tu bisabuelo. Dios estuvo con ellos. A veces nosotros no pensamos nuestra vida en función de toda esa rama en la que Dios ha estado presente. También Dios es el Dios de la hora. Yo estoy contigo. Yo te acompaño. Yo vivo el día a día, tu trabajo, tus actividades, tus ilusiones, tus decepciones. Dios está a tu lado. Y yo estaré contigo. Moisés, cuando le dice, ¿qué voy a hacer? Me tengo que enfrentar al faraón, dice, yo estaré contigo. Entonces, qué maravilla. Dios estuvo conmigo aunque yo no me diera cuenta. Yo estoy contigo en este momento que usted ve el programa. Dios está con usted, apoyándole, está cerca de usted. Y yo estaré contigo. Qué maravilla de la fidelidad de Dios. Y entonces eso nos permite a nosotros vislumbrar ese aspecto que muchas veces olvidamos. A veces nosotros no involucramos a Dios, por decirlo de alguna manera, o no nos percatamos de su presencia y lo ignoramos porque pensamos que Dios es el Dios de los grandes acontecimientos, del Dios que abrió el mar rojo, del Dios que resucitó a Jesucristo, del Dios que levanta a los muertos, del Dios que hace o realiza grandes obras. Entonces, esa es la imagen del Dios. Entonces, cuando tenemos un asunto pequeño, como que se me dañó el carro,
como que mi hijo tiene fiebre, como que estoy preocupado cómo voy a pagar la luz, el teléfono, el agua, o estoy preocupado de mi relación con mi esposa. Entonces pensamos que Dios no se ocupa de esas cosas y lo expulsamos de nuestra vida. Pero si Dios ama entrañablemente a su creación y a cada una de sus criaturas, tanto es así que dio a su único hijo, al más preciado, el más querido, para que viniera acá a humillarse, a anonadarse, a rebajarse, tomando la condición de hombre, para ser igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y no solo eso, sino hacerse responsable por cada uno de nosotros, de nuestras infidelidades y demás. ¿Qué permite eso nosotros tener claro? De que Dios se ocupa de su creación, se ocupa de usted y de mí. Es el Dios cercano, es el Dios que está pendiente de cada acontecimiento y Él le encanta que usted se comunique con Él y le pueda manifestar todo lo que ocurre en su vida, desde los acontecimientos más grandes hasta los más pequeños. Su compañero que estuvo con usted, que si no se percató, se lo perdió, que está con usted en este momento y que estará con usted. Tiene la certeza que el día de mañana, si usted despierta, Dios estará con usted pendiente de todos sus acontecimientos, desde que si le duele el dedo gordo del pie hasta lo que a usted le preocupa más o le interesa más. Entonces, el Dios cercano, el Dios que yo estuve, estoy y estaré contigo. Ese es un aspecto muy importante que no debemos olvidar. La manifestación de la fidelidad y cercanía de Dios. ¿Ven? Los dos conceptos. Fidelidad, siempre estaré contigo, y cercanía. Y aquí llega otro aspecto importante que las personas malinterpretan. Cuando Dios dice que siempre estará contigo o conmigo, no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacemos nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros. Sin embargo, Él respeta nuestro libre albedrío y su amor le hace estar cerca de nosotros, aunque no le obedezcamos. Pero eso no significa que Él va a obligarnos a romper nuestro libre albedrío para que nosotros hagamos lo que Él quiere, sino que Él nos invita, nos llama, podríamos decir que nos enamora. Sin embargo, cuando nosotros decidimos tomar un camino contrario a su voluntad, nos estamos alejando de Él. ¿En qué sentido? No de una distancia física. Nuestra voluntad se aleja de su voluntad. Mi amor se aleja de su amor. Mi inteligencia decide ignorarlo. Entonces, Dios está presente, Dios me ama, Dios quiere mi bien, pero yo simplemente no lo, no lo percibo, lo ignoro y no lo escucho. Y mi voluntad está lejos de su voluntad. Entonces Dios está presente, pero es como si no estuviera. Entonces, de esa manera nosotros, con nuestro pecado, a pesar de que Dios está ahí, a pesar de que Dios me ama, yo rompo mi relación con Él. Eso es lo que pasa cuando cometemos un pecado mortal. Entonces la gente malinterpreta que cuando decimos que Dios siempre está contigo, es que a Dios no le importa lo que tú hagas. Eso no es cierto. Sí le importa. Y tiene consecuencias. Mire lo que pasó con Adán y Eva. Cometieron el pecado y tuvo consecuencias. Dios nunca los abandonó, pero tuvo consecuencias lo que hicieron. Igual que tiene consecuencias en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que su compañía nos permita a nosotros hacer lo mejor para nosotros mismos, que es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese concepto del Dios fiel, del Dios cercano, que quiere lo mejor para nosotros, pero que respeta nuestro libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que bueno, que si yo cometo un pecado mortal, siempre tengo la puerta abierta para volver. Siempre tengo la puerta abierta para regresar. ¿Y cómo tengo que hacer? Como hizo el hijo pródigo. Entrar en sí mismo. Cuando estaba frente al chiquero de puerco, estaba con los cerdos ahí, dice que entró en sí mismo y se puso a pensar, ¿cómo yo estoy aquí en esta situación
si los obreros de mi padre tienen pan de sobra? Me levantaré y iré a la casa de mi padre. Eso es lo que pide el Señor. Si estamos en pecado, reflexionemos cuánto amor Dios no tiene por mí, cuánto amor Dios no quiere mi bien. Me he alejado de Él, me levantaré y volveré a Él, y Él me va a recibir como el Padre bueno con los brazos abiertos. Muy bien, terminamos entre otros segmentos, así que le pedimos a todos que reflexionemos un poco de lo que estamos compartiendo y vámonos a una pausa y después continuamos con el programa Catequesis Viviente. Muy hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora nos quedamos en el numeral 208, numeral 208 del Catecismo. Vamos a ver qué nos dice. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. Delante de la santidad divina, ante la gloria del Dios 3 veces santo, Isaías exclama: ¡ay de mí, que estoy perdido, que soy un hombre de labios impuros! Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero, ¿por qué Dios es santo? Puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. Oseas 11:9. El apóstol Juan dirá igualmente: tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Aquí vemos, hermanos, un aspecto importante de la revelación divina, la santidad de Dios. Y miren qué aspecto más, digamos, dialéctico, ¿no? Por un lado está la santidad de Dios, la pureza de Dios, y por otro, la impureza del hombre, el pecado del hombre, que no consiste más en no querer reconocer a su Creador, de no amarle, de no escucharle, incluso de no creerle. La raíz de todo pecado es la de Adán y Eva, la desobediencia. El hombre que considera que Dios trata de quitarle su libertad, lo está engañando o manipulando. ¿Qué acto más grande de ingratitud? Después que Dios nos ha dado todo, después que nos sostiene en su amor para que podamos seguir con vida y existiendo, nosotros decidimos que Él no tiene nada que decirnos y que al final no estamos seguros si quiere el bien para nosotros. Entonces, esa actitud de rebeldía contrasta con la santidad de Dios. Miren cómo se presenta a Dios. Dice que Dios es santo porque es capaz de perdonar. Entonces, ahí también nosotros vemos nuestra falta de santidad. Por eso Jesucristo hablaba tanto del perdón, no solo del perdón divino, sino de nuestra incapacidad de perdonar. Recordemos no solo el aspecto del perdonar a aquel que yo percibo que me ha hecho un daño, sino también de perdonar incluso a gente que consideramos nosotros que no merece el perdón. Por ejemplo, el caso de la mujer adúltera. ¿Cómo se la presentan a Jesús? Muy probablemente muchos de los que estaban ahí, esa mujer no le había hecho ningún daño. Sin embargo, ellos consideraban que no era merecedora del perdón. Se convirtieron en administradores del perdón de Dios. De esta manera vemos cómo nuestro pecado nos sobrepasa. Vemos que nuestra falta de amor nos sobrelleva. Entonces es un aspecto importante de la santidad divina, es su amor
infinito y su capacidad infinita de perdonar. Pero nosotros no vemos el mundo de esa manera. Nosotros vemos el mundo con un filtro muy particular en el que hay que ser muy misericordioso conmigo, pero muy estricto con los demás. Cuando yo cometo una falta, perdonarme, comprenderme, hasta mimarme porque yo cometí una falta. Pero cuando el otro comete una falta, hay que ser estricto, hay que hacerle cumplir, que pague por lo que hizo. Esa es la actitud que en términos generales muchos de nosotros tenemos. Por eso, eso contrasta con la santidad de Dios. El Dios bueno, el Dios amoroso. Entonces, hay una relación directa entre la capacidad de Dios de amar y su santidad. Como Él es, su amor es infinito y Él es amor, Él es el todo santo y el todo puro. Como nosotros seremos santos en la medida que podamos amar como Dios ama. Ese es lo básico. Seremos santos en la medida que podamos amar como Dios ama. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver nuestras medidas. ¿Amo mucho? ¿Estoy en camino de santidad o he alcanzado un grado de santidad? ¿Amo poco? Estoy muy lejos de la santidad. Y Jesucristo nos los planteó. Dice, si usted aman solo a los que le aman, ¿qué mérito tienen? Si eso lo hacen también los paganos y los pecadores. Entonces, sean perfectos como su Padre es perfecto, que hace salir el sol y llover sobre justos y pecadores. La capacidad universal del amor de Dios, que Jesús nos vino a enseñar que es el camino para la unión con Dios y el camino para la santidad. Así que muchos de nosotros vemos cómo Jesús insiste tanto en ese aspecto porque es con natural sobre ese aspecto de la capacidad de Dios de perdonar, de reconciliarse con nosotros a pesar de nuestras infidelidades. Dice, porque Él es santo. Yo no soy hombre para comportarme como tal, dice el Señor, le dice al profeta, porque la santidad de Dios es evidentemente directamente proporcional a su amor. Por eso, muchas veces nosotros, cuando decimos que si una persona es santa o no, no debemos medirlo por si cuánto tiempo se pasa leyendo la Biblia, o tanto tiempo se pasa en tal o cual culto, o cuánto tiempo hace tales o cuales obras de piedad. Esos son medios para alcanzar, acrecentar nuestro amor. Pero al final la medida de todo va a ser el amor. Dice San Juan de la Cruz que al final o al atardecer de la vida vamos a ser medidos en el amor. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona es santa? Es ver qué tal capacidad tiene de amar. Obviamente primero a sus seres cercanos, a sus seres queridos, después qué tanto puede amar a los más lejanos y después la máxima que Jesús dice, incluso amar a aquellos que nos hacen, como decimos en Panamá, la vida de cuadritos. Entonces, ahí vemos los niveles de santidad. Hay gente que está tan atrás que ni siquiera es capaz de amar a aquellos que son cercanos a él. Entonces, efectivamente, ahí vemos que hay un trabajo grande que hacer. Entonces, y no podemos decir que hemos avanzado en los caminos de Dios si no somos capaces de perdonar y amar a aquellos que consideramos que son nuestros enemigos. Una vez una persona me decía a mí, Roquel, ¿acaso un cristiano puede tener enemigos? Yo le digo sí, porque enemigo no es aquel a quien tú odias, enemigo es el que te odia a ti. Entonces efectivamente puede ser que tú no odies a nadie, pero alguien te odia a ti. Y si tienes enemigos. Ah, que tú dices que yo no lo considero un enemigo, no importa qué tú consideres, él sí te considera un enemigo y por lo tanto objetivamente lo es. Por eso la iglesia habla propiamente de que hay enemigos, la iglesia tiene enemigos y los cristianos tenemos enemigos y una persona puede tener enemigos, aunque no odia a nadie. Entonces Jesús dice que la capacidad de poder amar a los enemigos, orar por los perseguidores, es un elemento de la santidad como nos presentó el catecismo. Ahora, finalmente, el respeto que debemos tener al nombre de Dios, y eso lo dice el numeral
209. Vamos a leer el numeral 209, que es el final de este programa. Dice así el numeral: por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai, en griego, Kyrios. Con este título será aclamado la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Efectivamente, en el Antiguo Testamento, como costumbre, para respetar la santidad del nombre de Dios, la trascendencia, ni siquiera cuando se leía la Escritura se pronunciaba el nombre de Yahvé, sino que se ponía delante Adonai o en la versión griega Kyrios, que es Señor. Entonces se decía el Señor esto o el Señor aquello en vez de decir el nombre. Después viene Jesús y nos revela que como Dios quiere que le llamemos Padre. Por eso nosotros nos dirigimos a Dios como Padre. Y también nos revela que Dios no es no es una unidad personal, sino que es un solo Dios en naturaleza y tres personas. Es una comunión de tres personas en una sola naturaleza: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo importante para nosotros es que el catecismo nos muestra que debemos seguir respetando lo que dice el mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Significa que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, y a veces por ligereza, hablamos de Dios con mucha imprudencia. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en el pecado de hablar mal de otro o burlarnos de otro? Y muchas veces nos recomiendan: antes de hablar mal de alguien, imagínese que está presente y cómo hablaría si él está presente. Es una manera de una medida, ¿no? Y por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que nosotros podemos tener discrepancia con el presidente de la República, pero por la autoridad del cargo y por el respeto que le merecemos, no es lo mismo cuando hablamos que el presidente está presente que cuando no está presente. Por lo tanto, nosotros, igual ocurre con el nombre de Dios. Si nosotros sabemos que Dios está presente en todo momento y Él es totalmente trascendente y es el que al que le debemos todo. Entonces, no deberíamos tomarnos un tiempo antes de tomar el nombre de Dios, ya sea que le mencionemos como Dios, como Padre, como Jesucristo, como Hijo, como Espíritu Santo. Antes de hablar, tengamos sumo cuidado, la prudencia de no poner, como decían los antiguos, en las puertas del Señor cualquier cosa. Hay gente que hace broma, hace chiste, habla con ligereza de ¿y cómo nosotros podemos medir esto? Imaginémonos otro ejemplo. Digamos que nuestra madre está presente y nosotros vamos a usar el nombre de nuestra madre con ligereza, ¿no? Por el respeto que le tenemos. Entonces, nosotros no podemos ser menos con respecto al respeto a la santidad del nombre de Dios, que no significa desconfianza ni miedo, sino darle la dignidad que tiene. Nosotros podemos querer mucho a nuestra madre y tener confianza con ella, bromear con ella, tener cercanía con ella, pero eso no quita que le tengamos respeto. Una cosa no quita la otra. La gente piensa que el respeto es barrera, no, el respeto es darle el honor y la consideración que se merece la persona, con independencia de la confianza, cercanía o amor que podamos tener unos por otros. Me parece propio el ejemplo de la madre porque lo ilustra bastante bien. Entonces, recordemos, importante tener cuidado con la santidad del nombre de Dios y respetarlo siempre. Entonces, con esto hemos concluido nuestra catequesis del día de hoy en este programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando sobre el Dios cercano, el Dios que revela su nombre, Yahvé, que se revela a Moisés, el Dios de nuestros ancestros, el Dios de ahora, el Dios de mis descendientes, el Dios que siempre está conmigo, que me ama, me perdona y quiere lo mejor para mí. Esperemos vernos próximamente en otro programa. Que el Señor los bendiga a todos.